Cuestión de vida o muerte es como se llama este sexto capítulo de Las Kardashian. Y en un principio he pensado que se referían al tema de Scott con lo de no asumir muy bien la nueva situación en la familia. Que yo me he dicho, joder, qué exagerado, ¿no? Por favor. Pero no, es algo más serio real que hablaré por encima después. Pero vamos con el principio, que es con el monotema de Isaac, porque así lo veo, es ya más de lo mismo. En el anterior ya sabemos que Kendall se enfadaba con él porque no le dejaba explicarse y en resumidas cuentas, pues este es un tema que Kurt debería de aclarar con él. Porque hay un momento en el que están Chloe, Kendall y Kurt hablando de esto. Bueno, Kourtney más bien está a lo suyo, sin darle la mayor importancia y las demás comiéndose el marrón. Pero como dice Chloe, en realidad lo que le pasa a Scott es que le cuesta asumir que ha perdido definitivamente a Kourtney y que son ellos los que tienen que lidiar con este nuevo rol. De hecho, esto lo habla ella, o sea, Chloe y Tristan, de la larga lista en la familia de allegados que ha habido siempre al procurar llevarse lo mejor posible con las exparejas, sobre todo porque hay niños de por medio. Y ahí es cuando Tristan le suelta: Never leaving. Kanye's never leaving. Looks like you're never leaving. More like you're never leaving me. Oh, okay. Esto pues no lo voy a negar, porque en cierta medida es verdad, pero no por ello se le puede señalar a Chloe, ya que lo único que tiene son buenas intenciones y quiere mantener su relación lo más sana posible, y sobre todo a su familia unida. Pero quien se comporta como un narcisista que está poniendo a prueba constantemente a Chloe es Tristan. No nos olvidemos de esto, porque es más grave de lo que parece a simple vista y muy común entre el resto de los mortales. Y siempre se acaba señalando a la mujer de por qué no le deja. Y ojo que también las hay como Tristan, pero todos sabemos que mucho menos, y además en esas situaciones sí que se la pida socialmente a la narcisista, como el caso de Amber Heard. Que bueno, ese es otro tema y aquí ya tenemos otro delicadito para hoy, que es el de Kim, que creo que es el momento de hablar de esto, del título del episodio. Como sabéis, ella lleva tiempo luchando por condenas que consideran injustas y por la pena de muerte, y salen dos casos, uno en el que no consiguen salvar la vida del preso y otro en el que sí, gracias al apoyo de los conocidos por parte de Kim y por la asociación ARC, que ayudan a la reinserción de los presos cuando salen de la cárcel. Y no voy a decir más, me pongo un puntito en la boca porque aparte de que procuro siempre ser imparcial en los temas y que seáis vosotros los que opinéis libremente, aunque me gusta mojarme de vez en cuando en algunos y hacerlos personales, ante este, aunque quisiera, no puedo, por políticas de YouTube y porque creo que es algo muy sensible como para hablar a la ligera. Sí que os voy a decir que finalmente aprueba el examen para ser abogada, en realidad aún no lo es, pero sí que tenía la última oportunidad para conseguir lo que viene a ser en español la prueba de barra en Derecho. Si algún abogado o abogada me está escuchando, que me corrija si me equivoco. Así que bueno, se pone muy contenta y hay un momento en el que North le dice: llama papá, y Kim le dice: llámale tú. Ahí como para que se vaya haciendo la idea de que no tiene por qué seguir sintiéndose implicada en cómo eran antes las cosas, pero que ella como hija sí puede compartir sus alegrías. Pero ya sabéis lo egoístas que son los niños, que vienen siendo nuestra naturaleza, y muchos hijos lo siguen siendo luego de adultos. Un claro ejemplo es con los hijos de Kurt, cuando les ven besarse a ella y a Travis, que en cierta medida se entiende que, bueno, pues haces memoria y no sé por qué nos resulta incómodo ver muestras de afecto entre nuestros padres, pero sí que el Fortnite está a la orden del día, como yo digo, o el juego del calamar. Esto de verdad que como sociedad nos lo tendríamos que hacer mirar. Pero bueno, sí que es cierto que son muy pasionales e incluso incomoda a adultos a veces también. Y de hecho hay un momento en el que Penélope les pide que sin lengua, por favor, porque están cenando todos juntos, pero ellos, Travis y Kurt, pues lo ven como un proceso natural y están ahí pues con los hijos, ¿no? Tanto de Barker, bueno, a Tiana no es suya, pero como si lo fuera, y ya solo les falta tener su hijo propio, que según parece el asunto pues va avanzando, al menos en el capítulo, y la verdad que se ve pues una estampa muy chula ahí como familia, ¿no? Todos unidos, además que ya se conocen desde hace años, por lo que tiene su parte de sentido que quieran tener pues su propio hijo, y es como si fuera lo único que les faltaba, y más después de que se hayan casado el domingo pasado. Aunque muchos ya lo sabréis, esto ya es fuera del capítulo, fue una ceremonia íntima con la abuela de Kurt y el padre de Barker como testigos, pero se dice que se tiene planeada otra boda en Italia y ahí ya sí con el resto de la familia. Pero hoy por hoy ya son legalmente marido y mujer y oye, pues, que es compatible perfectamente ser padres de diferentes parejas y vivir enamorados.
que repito, a muchos aún les cuesta asumir que se puede ser feliz, porque tachan de mala madre a Courtney cuando tiene una custodia compartida. Es como si por ser madre solo tuvieras que ser eso. En fin, no me voy a meter mucho en este charco sin bodas de agua, pero quien sí podría hacerlo es Kanye West, que las lleva puestas ahí, cociéndose los pies en California, pero tengo que decir que en este episodio me ha parecido entrañable. Porque ha llevado a los niños al colegio en un camión de bomberos, el que puede. Los demás con llevar a los nuestros en patinete eléctrico, los que lo hacemos ya nos parece una pasada, y más a ellos, a los niños. Y bueno, pues ahí tiene pues su punto de padre guay, que por lo menos hace cositas que nos pueden parecer extravagantes, pero ellos lo disfrutan, oye, y al final es lo que cuenta. Otra cosa es como pareja, que ya sabemos que en eso patina, al menos con Kim así ha sido. Quien se libra siempre de acusaciones sobre su paternidad es Scott, que no sé muy bien por qué, por muy gracioso que sea o se lo haga, pero ahí está. Nadie ha dicho nunca que sea un mal padre cuando se ponía hasta el culo. Y en el final de este episodio habla con Kendall sobre su discusión y le dice que sabe que no tiene la culpa, pero él sigue ahí con su pesar y su pena. Moraleja, valora lo que tienes.